Muy buenas a todos. Hoy nos vuelve a visitar Martín Tuitero, como es Bueno, conocido, para hablar de dos temas. Vamos a hablar en la primera parte de la guerra entre Rusia y Ucrania y después vamos a pasar a hablar de lo que está pasando en Gaza. Vamos a empezar con Rusia y Ucrania. Hace 3 semanas un poco nos poníamos en situación de lo que está pasando en Ucrania y en estas 3 semanas, ¿qué hechos consideras tú que son los más trascendentes a la hora de entender la guerra? estamos en un contexto un poco de atasco en los frentes, ¿no? Rusia está haciendo o terminando o, digamos, ejecutando su ofensiva de invierno, que en este año, en vez de ser Bakhmut, la dirigió fundamentalmente contra Avdiivka, que está prácticamente pegado a Donetsk, la ciudad. Y estas 3 semanas lo que hemos visto es que después de fracasar los intentos que ejecutó desde octubre, que es, digamos, cuando empezó con este ataque en los flancos norte y sur de la ciudad de Avdiivka, al fracasar por las enormes pérdidas que tuvo, eran además ataques de tipo acorazado, bien montados, que hicieran ataques importantes. Esta semana y media, 2 semanas, lo que ha hecho ha sido infiltrar grupos de infantería en una zona que conocemos o se viene a llamar las Dachas, que está al este de la línea ferroviaria, al sur del Terricón, que es esta montaña de Escorial que hay justo frente a Avdiivka, que es una ciudad pequeña, pero es una ciudad industrial. Los que conocen, digamos, cómo funcionan este tipo de grandes industrias, es la típica Escorial enorme, como una montaña artificial, por decirlo así. Entonces, justo debajo hay una línea de aproximadamente 2 kilómetros. Las lachas son pequeñas casitas de gente con su huerta. Entonces, ellos han estado infiltrando unidades y han llegado, digamos, a la línea férrea y están, digamos, en ese punto. La trascendencia de ese pequeño avance en kilómetros, pero relevante desde el punto de vista estratégico, es que si cruzan la línea férrea y, digamos, avanzan un poco más, aproximadamente 1 kilómetro, podrían cortar la ciudad de Avdiivka en dos. Eso es un poco donde está el frente. Está pasando ahora estos últimos 5 días en ese sector que parece pequeño, pero es decisivo, que no salen imágenes. Es curioso porque en esta guerra en la que todo lo vemos y siempre hay incluso varias imágenes, ha habido algunas cosas que se veían a través de 3 y 4 cámaras, llevamos 5 días en las que ni rusos ni ucranianos nos están sacando imágenes. Y eso nos deja un poco que no sabemos lo que ocurre en estos días, ¿no? Hay varias opciones. Puede ser que los rusos hayan avanzado, en cuyo caso los ucranianos tienen un dilema claro que plantearse, si mantener la defensa en esas condiciones que no son precisamente favorables o, digamos, hacer algún movimiento para evacuar las tropas que tienen en esa zona, porque tendrían riesgo de ser aisladas. También se ha especulado estos últimos días con la posibilidad de refuerzos ucranianos. De hecho, creo que fue esta mañana o ayer por la tarde, por la noche, sí salieron varios reportes del mando de la brigada 110 ucraniana, que es la que tiene la defensa de esa zona de Avdiivka, en la que habían sido rotados, literalmente decía, rotados entiendo que habrán sacado gente o tropas o unidades más castigadas y han entrado otras. Tampoco dejaba claro si habían sido una rotación interna de la propia brigada u otras fuerzas ucranianas. Estamos un poco en ese sector concreto a la espera un poco de que se clarifique la situación. Es verdad que territorialmente, lo digo porque puede parecer una bobada, ¿no? Avanzar 100 metros o 300 no es relevante, pero en determinados momentos sí, que es evidente que si se corta la ciudad en dos, eso tiene una relevancia desde el punto de vista táctico o estratégico. Al margen de que la ciudad, quiero decir, tampoco entendamos que Avdiivka no es la entrada de Kiev, es una pequeña ciudad a la salida de la ciudad de Donetsk, que está ocupada por los rusos desde 2014, pero desde el punto de vista militar, para Ucrania es relevante en cuanto está muy cerca de Donetsk, es una amenaza muy clara hacia los rusos, al corazón, digamos, de las repúblicas rusas, y para Rusia básicamente es echar un poco a los ucranianos hacia atrás y hasta cierto punto yo creo que aquí hay un juego, digamos, de la necesidad que tiene Rusia de presentar una victoria, aunque sea una ciudad como Avdiivka, que yo creo que en el momento de máximo esplendor tuvo 30.000 habitantes, probablemente hace ya desde el 2015 no llegaba ni a los 10.000. Pero bueno, en todo caso es un punto relevante del frente. Están pasando otras cosas, ¿no? En el río Dnipro, por ejemplo, que hay varias cabezas de puente ucranianas pequeñas. Lo que están haciendo los ucranianos ahí, yo creo, es atraer fuerzas rusas para obligarles a combatir. Y hoy hemos visto algunas geolocalizaciones que indican que la cabeza de puente se ha ampliado, tanto hacia el norte como hacia el sur.
Y esto sería un poco los elementos, todo ello dentro de constantes ataques, porque aunque nos centremos en un punto, yo creo que esto es relevante, porque a veces nos fijamos mucho en los grandes nombres, a lo largo de todo el frente, de forma constante, hay ataques, contraataques, bombardeos. Esto es aunque hablemos de una guerra, digamos, estancada o en la que no se ve un gran movimiento, siempre lo hay. Otra cosa es que esos ataques o contraataques sean relevantes desde el punto de vista estratégico, es decir, tomar un pueblo o atacar una posición, rusos o ucranianos, hablo, siempre es relevante, porque hay gente que está combatiendo por ello. Pero hay que entender el contexto. En este caso yo me centraría en la parte de Avdiivka, básicamente porque es donde Rusia ha decidido atacar con muchas fuerzas en octubre, noviembre y diciembre, y ahora con lo que le queda. Bueno, hoy salía la noticia de que Ucrania enviará refuerzos a Avdiivka para frenar el avance ruso. Parece que la aviación ucraniana está siendo una amenaza para el ejército ruso y que están esperando los F-16, a la espera de los F-16. Claro, los F-16 es un elemento muy importante para Ucrania. Hay que pensar que desde la aviación rusa siempre fue totalmente, es otro nivel con la ucraniana. Es decir, el milagro, yo lo diría así, el milagro es que 2 años después exista una fuerza aérea ucraniana. Pero, aunque existe, es muy débil en comparación con la rusa, sobre todo en un contexto en el que tanto ucranianos como rusos, sobre todo, tienen medios antiaéreos, misiles, baterías, etc. Entonces, el mero hecho de que exista la aviación ucraniana ya es un milagro, hay que decirlo en estos términos. La llegada de los F-16 yo creo que es un reequilibrio importante a favor de Ucrania. No tanto por el avión, yo no soy ningún especialista en una materia que es muy técnica, pero hay que entender que los modelos, digamos, los aviones de hoy en día son sobre todo vectores o plataformas para armas. Hay que pensar que, por ejemplo, los rusos que sí tienen una aviación, aunque la realidad ha demostrado que su eficacia es cuestionable, están utilizando su aviación para prácticamente como plataformas para lanzar bombas voladoras que recorren 60 kilómetros hasta que impactan. Es decir, que se mueven alrededor de 60 kilómetros por la retaguardia, 60, 70, 80 hablamos, ¿eh? Es decir, se mueven muy en su propio territorio porque no se atreven a avanzar más, la rusa, lanzan sus bombas planeadoras, pero tienen un alcance suficiente como para, digamos, impactar en la línea de frente. Lo estamos viendo en Avdiivka. De hecho, en mi opinión, uno de los mayores problemas que tiene Ucrania en Avdiivka es precisamente los bombardeos aéreos rusos, que se producen desde 50, 60, 70 kilómetros por detrás de la línea. Entonces, esa situación, si Ucrania pudiera contar con plataformas, primero, que alejen a los aviones rusos no 50 o 60 kilómetros. Pensemos que, por ejemplo, algunos misiles que portan los F-16 y otros aviones alcanzan los 100, 120 kilómetros. Es decir, con que los F-16 pudieran acercarse al frente, obligarían a los aviones rusos a retirarse considerablemente. Y eso aliviaría estos bombardeos aéreos rusos. Por supuesto, además, permitiría a los ucranianos contar con plataformas para hacer sus propios bombardeos mucho más efectivos que con los aviones que en la actualidad cuentan, ¿no? Entonces, ese reequilibrio de fuerzas aéreas para Ucrania es fundamental. De hecho, lo digo porque es un dato importante para analizar toda la guerra, pero, por ejemplo, la ofensiva de verano ucraniana. Cuando se hablaba de guerra de maniobra o guerra operacional, se estaba pidiendo a Ucrania que ejecutase en tierra un tipo de guerra que no se concibe sin el apoyo aéreo. Y Ucrania no tenía apoyo aéreo. Es decir, desde la invención de los tanques, allá por 1916, 1917, nunca en toda la historia se ha utilizado la fuerza acorazada sin apoyo de aviación. Porque este es un elemento importante. Nunca hasta este verano, en el 2023, cuando los ucranianos que no tienen fuerza aérea emprendieron una ofensiva que no resultó exitosa, es evidente. Y uno de los elementos por los que no resultó exitosa precisamente es porque les faltaba uno de los elementos fundamentales, la fuerza aérea. Se habla de que por primera vez Rusia utiliza el misil hipersónico Zircon en la guerra con Ucrania. Bueno, yo soy muy poco de Wunderwaffen, de armas, digamos, de estas innovaciones. Primero, porque hay mucho de propaganda y mito en todas estas cosas, quiero decir. Es un tema técnico, pero hay que entender que, primero, es experimental. Segundo, algunos de los elementos que se han venido a denominar el nuevo misil hipersónico, después de lo que nos han vendido con ¿cómo se llamaba? El Kinzhal, el anterior, que luego resulta que eran muy hipersónicos, pero los derriban los Patriots ucranianos.
y eran inderribables, indetectables, eran de todo. Y este le pasa un poco lo mismo. Bueno, ahí hay una serie de componentes, lo digo porque algunas fotografías que se han publicado, que son más bien experimentales. Yo desconfío en general de cualquier tipo de arma experimental y de armas mágicas, pero de las rusas más, porque a lo largo de estos 2 años, yo creo que a todos nos suenan ya numerosos nombres, todos ellos acompañados de una buena campaña de publicidad, desde los famosos, ¿cómo se llaman? Los Armata, los tanques que nunca se vieron más que en los desfiles de la Plaza Roja, los famosos Terminators, un montón de aviones que existen pero que nadie ha visto sobre Ucrania, los submarinos armados con todo tipo de armamento que iban a hacer temblar la OTAN, pero que, en fin, yo pondría siempre, son, digamos, armas que yo creo que tienen mucho más de contenido publicitario que real. Aparte que si lanzan 1 o 2 o 5, me da lo mismo. Estamos hablando de números que no van a cambiar nada. Es un poco, si lo pensamos, el modelo de guerra de la Segunda Guerra Mundial de los nazis. Las armas mágicas con las cuales, a medida que se iban encogiendo sus recursos y disminuyendo sus ejércitos, les iban a salvar armas mágicas con las que iban a bombardear Londres, Nueva York. Bueno, al final ese tipo de esquema tiene un impacto mediático muy alto, pero un impacto real en las guerras muy limitado. Bueno, se ha aprobado últimamente 2 ayudas a Ucrania, una de 50.000 millones de la Unión Europea y otra de 60.000 millones de dólares de Estados Unidos. ¿Cómo crees que va a afectar en la guerra? Bueno, primero aclarar, la de los Estados Unidos ha sido aprobada por el Senado. Ahora tiene que pasar al Sí, Congreso, digamos, para ser exactos, ¿no? Parece que va a funcionar, digamos, se está allanando el camino para esa ayuda. Hombre, para Ucrania es fundamental. Es un país invadido, es un país que ha tenido que hacer una movilización, que tiene, yo creo que, no me acuerdo el número exacto, no me acuerdo, son 8 millones de habitantes fuera de Ucrania, más 1 millón movilizado, más toda la zona de combate, refugiados interiores. Quiero decir, estamos hablando de un país que lleva 2 años desmantelado como país. Entonces, un país que ha sido invadido, bombardeado masivamente, como es el caso, y que tiene pues prácticamente una cuarta parte de su población fuera de las fronteras, necesita de la ayuda de sus vecinos y aliados. Desde esta perspectiva, digamos, todos los líos políticos americanos afectan, porque hay que pensar que cada litro que consume, ya no estamos hablando solo de armamento, porque el armamento quizás es lo que más hablamos, ¿no? Que envíen Abrams, que envíen artillería, que envíen... Pero toda la máquina militar necesita de todo, desde gasolina para que se muevan los vehículos hasta linternas, no sé, las cosas más sencillas. Y las cosas de la guerra tienen la mala costumbre de ser caras. Lo digo porque un casco, pues son 200 o 300 euros. Unas botas de combate, pues son 70, 80 euros. Es decir, hablamos de la equipación más básica de un soldado. Ya no quiero hablar de lo que cuesta un lanzagranadas. Una pieza de artillería, un obús, que se tiran, hablamos a veces que Ucrania dispara 2.000 obuses al día. Bueno, estamos hablando de cerca de 600 euros, lo que cuesta el proyectil, no hablo de la pieza. Es decir, la guerra es cara. La guerra para un país como Ucrania, que ha sido invadido y que lleva 2 años, digamos, en situación de no país, porque al final un país paralizado por una guerra no se preocupa de los jardines de infancia, no puede reparar sus carreteras o no puede pagar las pensiones de sus jubilados porque tiene otras prioridades, necesita de la ayuda de otros países. En el caso de la Unión Europea, yo creo que la guerra de Ucrania ha despertado a una realidad tan difícil para la propia Unión Europea. Ucrania está ahí. Es que Ucrania a nosotros nos pilla un poco lejos desde España, pero a los polacos no, a los rumanos no, a los búlgaros no, a los estonios. Entonces, nos ha despertado un cierto letargo europeo de paz y flores. Y esa ayuda yo creo que va a llegar. En el caso americano está todo más entrelazado con la política interna americana, con las elecciones presidenciales. El hecho de que Biden haya tomado partido por Ucrania ha hecho que Trump, o los trumpistas, digamos, o MAGA, el movimiento que él maneja dentro del Partido Republicano, pues lo utilice como palanca de oposición. Entonces, basta que Biden quiera ayudar para que él se coloque en la situación contraria. Entonces, hay un juego político dentro del Senado que finalmente, yo creo que el resultado final de la última votación fueron 68-22 o 69-21 a favor, digamos, de la ayuda. Y ahora pasa al Congreso, donde bueno, tiene más representantes y habrá otra serie de peleas políticas, todo ello entendiendo que el sistema político americano tiene sus propias líneas y sus propias normas y sus propias complejidades.
y que al final estamos hablando de dinero que ponen los taxpayers americanos. Quiero decir, cuando los americanos van a hacer una asignación presupuestaria de 95.000 millones para Israel, Taiwán, algún otro país y 60.000 para Ucrania, hay que pensar que son 95.000 millones de dólares que salen del bolsillo de los ciudadanos americanos. Y es normal, a mí me lo parece, incluso si hiciéramos el traslado a España, que hubiera su tramitación parlamentaria y que haya gente que se opone y otros que estén a favor. Yo creo que eso se ha desatascado ya bastante y la prueba de que se está desatascando es que Ucrania, que ha pasado, digamos, estos 3 meses un poco viendo cómo se desenvolvían estos acontecimientos políticos, restringiendo el uso de su artillería, conservando, digamos, los sextos que tiene creados, ha vuelto desde hace ya aproximadamente una semana, 10 días, a soltar artillería con cierta más alegría. Y eso significa que ellos tienen datos de que la ayuda, lo digo artillería porque es el elemento para mí fundamental de esa partida de ayuda, ¿no? Y yo creo que eso significa que ellos mismos saben, por fuentes americanas, que al final el camino se está llenando. Pero es fundamental, claro. Bueno, el presidente sudafricano se ha reunido con Zelensky para intentar mirar la vía de una posible resolución pacífica de la guerra, del conflicto con Rusia. ¿Crees que puede ser posible? Sí, sí, yo siempre creo que hay una salida pacífica, además que se podría producir mañana. Basta que se retirase el ejército invasor, que en este caso es el ruso. Si mañana se retira el ejército de Rusia, hay paz. Hay que recoger todas las minas que se han sembrado. Hay que reconstruir un país, que alguien lo tendrá que pagar. Pero es que esta guerra la desencadenó un país que se llama Rusia y la desencadenó el 24 de febrero de 2022. Y la puede parar el país que la inició, que es Rusia. Tiene sus fronteras internacionales, las de 1991, que son las que todos reconocemos, y basta con que volviera a las fronteras internacionalmente reconocidas, las únicas que sirven, se acabaría la guerra. Pero es una cuestión de 24 horas. Otra cosa es que se quiera vender como paz un lapso, digamos, un intermedio. Ya hemos tenido casos de esos. Es que yo sí recuerdo la guerra de 2014, cómo se negociaba en Minsk acuerdos que duraban 15 días, porque a los 15 días había otra brigada, otro regimiento ruso que entraba y bombardeaba. Es decir, las soluciones intermedias ya han fracasado. No se trata de decir, bueno, la paz no es solo que callen los cañones durante un rato, una hora, un mes, un año. Los cañones nunca callaron en Ucrania. Lo que pasa es que hay momentos en los que vomitan más artillería y momentos que vomitan menos. Pero no ha habido paz en Ucrania desde que se produjo la invasión. Y la invasión comenzó, vamos a hacer ahora pronto 10 años. En febrero de 2014, los rusos se anexionaron Crimea y lo hicieron con militares. No lo hicieron con una manifestación, ni lo hicieron, no sé, con libros. Lo hicieron con militares. Aquellos hombres verdes que nos contaban que todos eran militares rusos y probablemente la inmensa mayor parte de los cuales ya han muerto precisamente en terreno ucraniano. Pero la salida pacífica a esto son 24 horas. Bastaría que quien firmó la orden de invasión firmara la orden de retirada y se llama Putin. Lo que pasa es que yo no lo veo muy por la labor. Lo hemos visto en una entrevista hace poquito con Tucker Carlson y nos ha contado unas historias de la Edad Media y del año 1000, de Yaroslav I el Sabio, de la dinastía de los Rurik, unas cosas de hace 1000 años para explicarnos que él, el 24 de febrero de 2022, decidió invadir un país que no es el suyo. Entonces, a partir de ahí, la paz tiene que sentarse sobre unas condiciones mínimas, que son, para mí, el respeto a las fronteras internacionales. Lo digo porque si en nuestra casa no nos guste que entre alguien que no son, digamos, en nuestra casa, que entre alguien ajeno en contra de nuestra voluntad, lo llamamos ocupa o lo llamamos invasor. En los países pasa un poco lo mismo. Es decir, yo creo que los países tienen que ser respetuosos con sus vecinos, sobre todo con los vecinos con los que has tenido una historia común, es decir, porque en este caso los ucranianos no son un vecino belicoso que les haya invadido a los rusos los últimos 30 o 40 años, no. Ucrania nunca ha invadido a nadie, pero Rusia sí. Rusia ha invadido mucho, y en este caso Ucrania. Entonces, la salida pacífica es inmediata y es perfectamente posible. Basta con que Putin ordene a su ejército retirarse a las fronteras internacionales y se acaba la guerra ipso facto.
Bueno, hablabas de la entrevista polémica entre Putin y Carl Tucker. La primera media hora, Putin estuvo argumentando el hecho de que para él Ucrania no es un Estado y que históricamente ha pertenecido a Rusia. Tú un poco lo explicabas ahora. Claro, a ver, es que si partimos de esa teoría, imagínate, yo, poco por el símil, ¿no? Imagínate que los españoles, nosotros somos españoles, y nos pusiéramos a argumentar ahora que Argentina no existe, que Bolivia no existe, que México no existe, que Texas no existe, que la Florida no existe, que Filipinas no existe, que todo eso es España. Y nos dedicáramos a invadirlos o a amenazarlos con armas nucleares si las tuviéramos. ¿Qué pensarían los argentinos, los bolivianos, los mexicanos, no sé, los filipinos? ¿Qué dirían? Hombre, esta historia de que vinisteis aquí en 1492 y sacarla en 2024 para venir a montar aquí un negocio, a que suena raro. Bien, pues es que hay muchos más argumentos para que España reclamase a Argentina que para que Rusia reclame Ucrania. Ucrania nunca ha sido Rusia. Ucrania nunca ha sido Rusia. Hubo un imperio ruso que en algunas etapas de su historia ocupó las llanuras o los territorios, algunos, ni siquiera todos, de lo que hoy en día conocemos como Ucrania. Pero claro, es que España también formó parte del imperio romano. Y la verdad, a mí me daría un poco la risa que saliera ahora la primera ministra italiana Meloni y nos dijera que nosotros España no existimos, que somos una provincia de Italia y que por supuesto los italianos tienen derecho a invadir España, porque durante 500 años los romanos estuvieron aquí. Tampoco me haría mucha gracia y nos parecería un poco hasta ridículo que viniera el presidente de Siria, cuya capital es Damasco, a reivindicar que los Omeya, que son originarios de Damasco, ocuparon España durante 700 años. Nos parecería un poco extraño. Sin embargo, a Putin se le permite que haga este tipo de argumentaciones totalmente, bueno, yo creo que entre seniles y simplemente megalómanas, de un megalómano senil, porque no hay otro término para entendernos. De hecho, a mí me parece que la entrevista es un error enorme de Putin, porque ha demostrado lo que es un señor muy mayor que vive en un palacio y que quiere pasar él a la historia. Y para pasar él a la historia ha decidido refugiarse en la historia inventada según él. Entonces, a mí me parece que es un error por su parte, que ha demostrado lo que hay en su cabeza, que es poca realidad y mucha fantasía, mucho mito, y mucha necesidad de justificar lo injustificable. Los países existen desde el momento en que sus fronteras son internacionalmente reconocidas. Ucrania se independizó de la Unión Soviética, pero que se independizó Ucrania y se independizó Bielorrusia, Kazajstán, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán. Hay 15 países, que es Georgia, Armenia, Azerbaiyán, por supuesto Letonia, Estonia, Lituania. Es decir, se independizaron todas las repúblicas soviéticas de la Unión Soviética. Rusia se independizó de la Unión Soviética. No nos equivoquemos. Otra cosa es que la capital de la Unión Soviética fuera Moscú, igual que la capital de Rusia. Pero eso no tiene nada que ver. Lo mismo que Madrid fue la capital del Imperio Español, pero no por eso Madrid es la capital de Argentina. Esto es que parece que hay que repetir cosas muy básicas para que estas teorías geopolíticas extrañas de Putin y sus amigos se entiendan. Entonces, Rusia, que haga lo que quiera en su país. A mí me gustaría que tuvieran un sistema democrático, que vivieran bien, que fueran felices. Yo, la verdad, que le deseo en general el bien a todo el mundo. Pero si no optan por esas vías porque prefieren otras, que lo hagan en su país, pero que respeten las fronteras de otros países. Los ucranianos han votado numerosas veces desde el fin de la Unión Soviética y en ninguna ocasión han votado que querían ser parte de Rusia. Nunca. Solo con los tanques rusos allí les han obligado a votar y ha votado un número, vamos, despreciable de ucranianos que querían incorporarse a Rusia. Pero después de una guerra, eso no cuenta. Quiero decir, eso es la trampa que ha hecho Putin. Primero invado, luego monto un referéndum falso y luego encima reclamo la totalidad de Ucrania. Hay un elemento además importante en esta speech que nos ha dado Putin, y es que da lo mismo las partes de Ucrania que le demos. Lo digo porque en su discurso él no reivindica una zona concreta de Ucrania, Crimea. Él no reivindica una zona limitada, no sé, Donetsk. Él habla de Ucrania. Es decir, en esas propuestas que a veces se hacen internacionalmente de, bueno, pues habrá que ceder parte de Zaporilla, cedamos Mariupol, démosle Donetsk y Lugansk a Rusia.
fallan por la base, porque el propio Putin nunca habla de Donetsk o Lugansk, él habla de Ucrania, él no reconoce la existencia del país Ucrania. Entonces, claro, negociar un acuerdo que hablábamos antes por partes, oye, la paz a cambio de territorios, este tipo de estrategia que se utiliza, parece que no va a resultar muy bien con Rusia porque él pide la paz a cambio de todos los territorios. Entonces, claro, es difícil negociar con alguien que te está amenazando con un arma, que te está disparando, que te pide todo y luego te dice, bueno, pues me lo das todo, además te mato y ahora vamos a complicado. Se cortó un poco tu Sí, te cortó un poco. conexión. Lo vi y dije, no sé si ha pasado algo. Sí. Y otra de las cosas que dijo en la entrevista es que la guerra era necesaria para desnazificar Ucrania. Bueno, esta es otra de las excusas bien llevadas por parte de la propaganda. A ver, vamos, es que son cosas que son sorprendentes. Hasta el día en que Yanukovych se fue de Kiev porque lo cesó el Parlamento, lo digo porque hay que recordar la historia, esto ocurrió, vamos a hacer precisamente, estamos en los días en que, creo que fue el 22 de febrero del 2014, el Parlamento, la Rada de Kiev, cesó al presidente por corrupción, por llevarse el dinero. De hecho, se fugó a Moscú con maletas cargadas de billetes de oro, etc. Hasta ese día, Ucrania era un país hermano de Rusia, hermanísimo, eran todos hermanos, porque Putin tenía allí a su virrey. Al día siguiente de que Yanukovych cayó, porque el pueblo lo echó, de repente Ucrania se convirtió en un país nazi. Fue de la noche a la mañana. Es una de estas cosas que a mí siempre me sorprenden, porque yo estoy seguro que en Ucrania hay nazis. Es una cuestión estadística. Un país con 40 millones de habitantes, nazis también hay en el Real Madrid y seguro que hasta en el Cuenca alguno hay. Pero es que nazis también hay en Rusia. Y luego hay una parte que a mí me llama mucho la atención y es esta necesidad que ellos tienen, Rusia, de utilizar el argumento de los nazis. En realidad ellos nunca, a lo largo de la historia, nunca hablaron de los nazis. Ellos son más del fascismo. Lo que pasa es que necesitaban una excusa. Los nazis, los biolaboratorios, la OTAN, las historias de Yaroslav el Sabio y la dinastía Rurik. Al final, son argumentos que necesitan utilizar para justificar lo injustificable, que es la invasión. Es decir, porque si fuera por un problema de nazis, podrían invadir cualquier país del mundo. Quiero decir, yo estoy seguro que en el Santiago Bernabéu, cualquier domingo que juega el Madrid, oye, no sé cuánta gente cabe allí, 100.000 personas. Seguro que entre las 100.000 personas hay 500 nazis, por una cuestión estadística. Habrá 500 nazis y probablemente 1.000 anarquistas y 100.000 del partido X y otros 10.000 de otro partido. Pero si buscamos nazis, los vamos a encontrar en todos los lugares del mundo. Entonces, claro, invadir países que no son tuyos, alegando que hay nazis en ese país, cuando hemos visto, yo ayer veía una fotografía de un soldado ruso capturado por la 25 Brigada del Aeromóvil, llevaba un montón de esvásticas, estaba tatuado y era ruso, y llevaba incluso la bandera también tatuada del Imperio Ruso. Es decir, ese era un nazi dentro del ejército ruso que va, según ellos, a desnazificar Ucrania de nazis. Es un poco extraño. Es el juego de la propaganda. Entonces, bueno, que Putin nos cuente eso, también dice que va a restaurar la familia tradicional y estas cosas. Bueno, es un hombre divorciado y que vive con su amante, es decir, su tercera pareja. Digo, porque puestos a reivindicar, podría reivindicar cualquier cosa. Todo le sirve para justificar sus propias decisiones. Yo creo que sería mucho más honesto que dijera, yo he querido hacer esto, mis motivos son que quiero engrandecer Rusia y he tomado esta decisión. Ya está. No hace falta que se invente otras explicaciones. Bueno, pues después de repasar la actualidad de la guerra entre Rusia y Ucrania, damos por finalizada la primera parte de la entrevista y pasamos a hablar de Gaza, de Hamas, de Israel. Un saludo a todos. Nos vemos en la segunda parte de la entrevista.